¿Qué opina que La Sexta vaya a entrevistar en prime time a la chica nazi que se hizo famosa hace casi un año por hacer expresiones nazis y racistas? Es que, claro, los nazis hacen expresiones nazis. Qué raro. Pues opino que es absolutamente despreciable. Es parte del desastre del periodismo y de los medios del que hemos hablado en los últimos años. Lo que importa es que la gente vea el canal y vea los anuncios. Si para ello hay que promover el pensamiento de los nazis, pues lo hacen. Dirán que no lo están promoviendo, dirán que lo están cuestionando, pero en realidad no lo están cuestionando en la medida en que no va a haber una persona enfrente con la misma entidad, con la misma fuerza, que le den la misma presencia. El canal, y no es el canal, es concretamente Equipo de Investigación, el programa, y los ponga a enfrentarse. No. Entonces, a mí me parece muy mal. Por cierto, Bari Ingüeón, que es Álvaro, Dios mío, si es que se me olvidan los nombres y me horroriza esto. Pero Bari Ingüeón, y voy a poner el tweet, si lo tenemos por allí, hace poco dijo, o esta mañana decía, que él había asesorado en varias ocasiones a Equipo de Investigación en cuestiones de biología. Él es un biólogo, doctor en biología, tipo además enormemente entrañable, un tuitero excelente y un divulgador de primera. Bari, el del sombrero, por cierto, porque es un chico que es muy joven, pero suele usar sombrero, como yo cuando era muy joven usaba sombrero. Y Bari, el del sombrero, y dijo que no va a volver a colaborar jamás con Equipo de Investigación después de esto. Así que, pues allí está la cosa. No, yo creo que la libertad de expresión no implica ni la invitación al odio, ni la mentira, ni la promoción de la violencia. Entonces, cuando tú estás diciendo que determinado grupo humano es culpable de alguna cosa y no lo puedes demostrar, sean los judíos, sean los inmigrantes marroquíes, sean los inmigrantes subsaharianos, sean los inmigrantes bosnios, sean los inmigrantes sudamericanos, que en España tuvieron su momento de ser los más odiados, si tú afirmas que ellos tienen la culpa de que no tengas trabajo, más vale que estés dispuesto a demostrarlo, que tengas las cifras y los datos. Pero como no los hay, como no existen esos datos porque sabemos que esto no es cierto, y tenemos los datos para saber que no es cierto, entonces no tienes derecho a decirlo, porque no es una cuestión de libre expresión de opiniones, estás mintiendo. Y cuando se engaña, no hay libre expresión, pues, que valga.